Capítulo 23 en verso 4 y luego Salmo 118 verso 6 hasta 9. Amén. Todos conocen el Salmo 23, ¿verdad que sí? Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Dice: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré del mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán ánimo. Ahora vaya para la parte final. 118, versos 6 hasta 9. Aleluya. Dice: Yahweh es mi ayudador, no tendré temor. ¿Qué puede hacerme el hombre? Yahweh es mi ayudador, yo veré mi victoria sobre los que me odian. Es mejor confiar en Yahweh que confiar en el hombre. Es mejor confiar en Yahweh que confiar en el príncipe. Gracias, Señor. Que tu palabra, Dios de gloria, hoy nos instruya, nos enseñe y nos capacite para toda buena obra delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese, pero no siente la alabanza. Gloria a Dios. Cuando un hombre, una mujer, sabe que Dios está cerca de él, que está a su lado, el hombre puede vivir libre del temor a lo que el hombre le pueda hacer. En los comentarios del Salmo 23, en referencia al verso 4, el reformador Charles Spurgeon dijo lo siguiente: cerca de la muerte, el santo todavía camina tranquilamente. No necesita acelerar el paso en alarma o en pánico. Cerca de la muerte, el santo no camina por el valle, sino a través del valle. Amén. La muerte en su sustancia ha sido eliminada y solo queda su sombra. Nadie le teme a una sombra, porque una sombra no puede detener el camino de un hombre ni por un momento. La sombra de un perro no puede morder. La sombra de una espada no puede matar. La sombra de la muerte no puede destruirnos. Creo que todos nosotros podemos entender lo que este reformador Charles Spurgeon quiere decir con esto. Nosotros sabemos, lo que tenemos la fe en Jesucristo, de que la muerte ha sido vencida. Todo hombre morirá, amén. Pero para los creyentes, para los santos, hay una promesa de resurrección. Por lo tanto, Charles Spurgeon dice: no hay por qué tener miedo de lo que ha sido vencido. Aunque la muerte llegue a todos, no hay por qué temer de ella, porque no estaremos muertos para siempre, sino que en Cristo Jesús está guardada una promesa de resurrección. Amén. Entonces, esta tranquilidad, esa paz de la cual nos habla tanto el salmista David en el Salmo 23 y en el Salmo 118, y lo que también comenta Charles Spurgeon, es una tranquilidad y una paz que es producida por la fe en Jesucristo y sus promesas. Como hablamos, la promesa de vida eterna, la promesa de resurrección. Usted podrá decir: bueno, vivimos bajo sombra de peligros, porque hay un mundo lleno de maldad. Y esto es cierto. Existe la maldad en los hombres. Maldad para matar, para herir, para robar, para dañar. Pero también en la palabra se nos habla de un Dios que nos guarda, que es escudo para nosotros. Nosotros los creyentes confiamos en que habitamos en su abrigo y que habitamos bajo su sombra. También creemos en la promesa de que el ejército de Dios acampa a nuestro alrededor y nos defiende. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice: ¿quién contra nosotros si Dios es por nosotros? Es decir, si Dios está de nuestro lado, si Él nos favorece, si Él es poderoso, Dios fuerte, guerrero, si ese Dios fuerte y guerrero es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. No hay otro mayor que Dios.
si Él es por nosotros, podemos estar confiados. Hay muchas cosas de las cuales se puede temer, y cuando el miedo llega, tenemos que acordarnos de cada una de estas promesas. En Mateo capítulo 24, Jesús, hablando de los últimos tiempos, le dice a los discípulos las señales: que habrán calamidades, guerras, hambre, plagas, terremotos. Estas cosas, el oírla de ellas, el imaginarle, el pensar en ellas, pues son espantosas. Estos son eventos que infieren miedo. Pero Jesús les dijo: no se turben ante estas cosas. En Juan capítulo 14, Jesús viene anunciando su muerte, que era necesario que Él padeciera y que fuese crucificado. Pero los discípulos se turbaron en sus corazones. Se turban porque con quien están caminando y quien están viendo cosas grandes y maravillosas le dice que Él tiene que morir. Y esto pues produjo en ellos gran inquietud. Pero Jesús los alienta diciéndolo: crean en Dios, crean también en mí. En otras palabras, tengan confianza. Ahí Jesús le habla de las moradas que prepararía para ellos. Y más adelante en el capítulo 15, 16 y 17 les habla de que no estarían solos, sino que el Padre le enviaría el Espíritu Santo. Todo esto en medio del temor y la inquietud, Jesús le dice: tengan paz. Amén. Yo tendré cuidado de ustedes. El Padre tiene cuidado de ustedes. No están solos. Jesús, acuérdense que siempre le hablaba a los discípulos. Amén. Incluso antes de Jesús enviar a los 70 a su primera misión, le habla y le dice: yo vi al diablo caer como un rayo a la tierra. En esto Jesús lo estaba preparando de que iban a enfrentar espíritus inmundos, demonios, para que tuvieran fe y confianza, porque Él tenía el poder y Él le estaba dando poder para reprender las fuerzas de las tinieblas. Si Jesús siempre buscaba la manera de alientar a los discípulos a que no tuvieran temor, a que no se angustiaran, que estuvieran tranquilos, que confiaran. Y por eso Él dice, aún ya en los últimos dice: en el mundo tendréis aflicciones. Y esto muchas veces asusta, esto muchas veces produce miedo, produce pánico. Pero Jesús dice: en el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿qué dice? Confiad, yo he vencido al mundo. Y en estas son las promesas a las que todo creyente tiene que correr cuando llegue ese momento de incertidumbre. Él dijo que estaría conmigo. Él dijo que sí, que en el mundo yo voy a encontrar, me voy a enfrentar a diferentes situaciones, pero la victoria está en que Él ya venció. La victoria está en que Él ya venció al mundo. Todo lo que el mundo pueda traer, ya Cristo lo conquistó. Más adelante Juan dice: y esta es la fe que nosotros hemos recibido, que Jesucristo venció al mundo. Por lo tanto, todo creyente en esa fe, en el nombre de Jesús, también va a poder vencer contra toda adversidad. En este mensaje estaremos viendo cómo la fe vence los miedos de los hombres. Ese es el tema de hoy. La fe que conquista los miedos. Cuando usted tiene fe en Cristo Jesús y usted apoya su fe en el Dios que hizo los cielos y la tierra, esa fe va a conquistar en usted todos los miedos que usted a lo largo de la vida experimentará. Amén. ¿Estamos aquí? Aleluya. El miedo llega a todos. En este mensaje estaremos viendo cómo la fe venció los miedos de hombres comunes como usted y como yo. Pero algunos saben qué hacer y cómo comportarse ante la situación presentada por la persona en quien está puesta su confianza. Es decir, no todos reaccionan igual ante el miedo. El miedo le llega a todos, pero no todos reaccionan igual ante una crisis, ante un problema, ante una situación. Todo depende en quién está puesta
su confianza. Amén. Empecemos hablando de Jacob. Génesis 46, verso 1 hasta el 4. Entonces partió Israel con todo cuanto tenía y se dirigió a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y en visión de noche Dios habló con Israel diciendo: Jacob, Jacob. Y él contestó: heme aquí. Entonces él le dijo: yo soy él, el Dios de tu padre. En Egipto te haré un gran pueblo. No tengas temor de descender allá. Yo descenderé contigo y te haré subir. Y José pondrá sus manos sobre tus ojos. ¿Cuál era el temor de Jacob en cuanto a descender a Egipto? A primera instancia no se ve aquí el por qué. Porque aquí Dios le habla de que hará de él una gran nación. Pero este miedo viene por causa de esta misma promesa. Esta misma promesa que le fue dada a su abuelo Abraham, donde Dios le dijo: haré de ti una gran nación. Tu descendencia serán como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Pero ¿qué pasa? Con esta promesa también viene una gran prueba. Dios le dice: haré de ti una gran nación. Pero es importante que tú sepas, Abraham, que tu descendencia van a morar en tierra extranjera. Y en tierra extranjera serán oprimidos, serán esclavizados por 400 años. Hay una promesa, pero también se está hablando de aquella gran prueba que la descendencia de Abraham pasaría en Egipto. Jacob, como descendiente de Abraham, conoce de esta promesa y también conoce lo que ya Dios había dicho. Por lo tanto, hay un temor en Jacob de descender a Egipto, porque Egipto no solamente representa el lugar donde se van a reproducir, pero también representa el lugar de prueba, de dolor, de aflicción. Y esto da miedo. Es difícil solamente ver la promesa cuando la promesa está pegada también a un proceso, no de un día, no de un mes, no de un año, 400 años. Aleluya. Señor, yo sé que esta promesa suena buena, pero lo que no me gusta es estos 400 años de los cuales tú estás hablando. Es posible ir y volverse en el proceso. Amén. Entonces Jacob tiene miedo, pero también allí es el lugar donde va a morir. ¿Por qué? Porque Dios le dice: José pondrá su mano sobre tus ojos. Jacob no iba a volver a la tierra, no iba a volver a Canaán, sino su descendencia. Amén. Jacob conocía de esta promesa y también lo que sucedería con sus hijos en Egipto. Entonces está ese temor, hay un miedo. Y es importante entender que los judíos, amén, en su cosmovisión no le tienen miedo a la muerte como otras culturas. Hay culturas que cuando le hablan de la muerte hay un pánico, hay una ansiedad, hay un miedo. Pero para el judío la muerte no es lo último. En su cosmovisión el judío entiende que cuando muere se va a ir al Sheol, al lugar de descanso de los muertos, y se va a reunir con sus antepasados. Para ellos la muerte no es causa de tristeza, sino de alegría. Amén. Más tarde podemos ver esto en el apóstol Pablo cuando dice: para mí el morir es ganancia. Pero el judío contemporáneo veía la muerte como algo de ganancia. El judío no le tiene miedo a la muerte, porque para él se va a reunir con sus antepasados. Amén. Entonces, en este miedo que tiene Jacob, yo quiero ir. Acuérdense que tenía más de 25 años sin ver a José. 25 años sin ver a José. Hay un deseo de Jacob de ir a Egipto a ver a José. 25 años. Aquel que creía que estaba muerto le dicen que está vivo. Pero también hay un temor
que esté embargando sus emociones. Pero ante este miedo que Jacob estaba experimentando, Dios le dice que no tuviera temor, porque Dios mismo descendería con él. Ante esta promesa de Dios, leemos que el hombre se levantó al otro día muy tempranito con sus hijos y sus ganados y descendieron a Egipto. La fe en Dios y la promesa que le había dado venció en él los miedos que los estaban paralizando. Porque eso es lo que el miedo hace. El miedo paraliza. Yo quiero hacer algo, pero tengo miedo. Y ese miedo paraliza. Hay un deseo de superarse, pero hay miedo al fracaso. Y ese miedo paraliza. No hay peor parálisis que el miedo. No existe una peor parálisis que el miedo a enfrentar. Es un miedo que detiene ministerios, es un miedo que detiene al hombre de Dios de hacer la voluntad del Señor. Tengo miedo a esto, tengo miedo al otro, tengo miedo al fracaso. Hay personas con ideas buenas, ideas que le lo van a hacer prósperos, pero por miedo al fracaso, la visión no se da, el sueño no se da. Entonces no hay peor parálisis que el temor. Entonces podemos ver que aunque hay un temor que está paralizando a Jacob, hay un Dios que le dice: no temas, porque yo voy contigo. Óyeme, no importa la circunstancia en la que tú estés atravesando o el enemigo que tú estés por enfrentar, si Dios te dice yo voy contigo, eso es una victoria segura. Yo voy a ir contigo, yo te voy a guiar por el camino. Pero me encanta que en esta misma promesa Dios le dice: yo te haré subir y también te haré descender. Yo iré contigo y te haré descender. En la misma promesa Dios le está diciendo: yo tengo un plan de rescate. Tu descendencia no se va a quedar por siempre en Egipto. Yo te hago descender a Egipto, pero yo también te hago subir de Egipto. Aleluya. ¿Y quién fue que guió al pueblo a través del desierto? Fue Dios. Ya le había prometido a Jacob: el Dios que desciende contigo es el Dios que también te hace subir de Egipto. Todo esto son palabras que calman los miedos. Aleluya. Podemos unir esto que estamos hablando al Salmo 119, versos 49 y 50, donde dice el salmista: trae a la memoria de tu siervo tu palabra, en la cual lo has hecho confiar, porque por ella he sido confortado en mi abatimiento, porque tu palabra me ha vivificado. Aleluya. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Te vivifica, y cuando tú crees en ella, tiene el poder de vencer tus miedos. La palabra de Dios tiene un poder de confortar al hombre en su abatimiento. Y tiene un poder de vivificar. Vivificar significa dar vida, levantar. Puede hacer que por el miedo yo esté rendido en el suelo, pero su palabra me levanta. Yo vuelvo a vivir, yo comienzo otra vez a vivir. Eso es cuando uno recibe nuevas fuerzas. Imagínense que usted está en un desierto sin agua y de repente encuentra agua, su cuerpo se rehabilita y usted toma nueva fuerza y se levanta. Así mismo es la palabra de Dios. Es como un bálsamo de agua en un desierto, en tu peor situación, en tu peor crisis. Cuando tú no sientes seguir, llega la voz de Dios, llega la palabra de Dios y tú recobras fuerzas. Tú te levantas, te sientes vivificado, te sientes nuevo, te sientes confortado para una vez más levantarte y seguir el trayecto. Gloria a Dios. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Te fortalece, te conforta, te vivifica. Gloria al Señor. Aleluya.
Podemos también hablar de Gedeón, aquel hombre que se sentía pequeño, inseguro, miedo de levantarse contra los medianitas, aquel pueblo que le quitaba sus cosechas, pero era un pueblo fuerte y llevaban ya muchos años bajo la opresión de este pueblo. Y Dios llama a este hombre para que se levante contra los madianitas. La inseguridad no le permitía creer en lo que Dios le estaba diciendo. Ese es un mal fuerte también, la inseguridad. Era Dios quien hablaba con él, pero su inseguridad lo llevaba a dudar. Y por eso fue que una y otra vez le pedía al Señor que le confirmara que era Él que le estaba hablando. Podemos ver en las tantas veces que Dios tuvo que confirmarle a Gedeón lo grande que era la inseguridad de Gedeón. Señor, si tú haces esto, yo voy a creer. Señor lo hacía. Señor, otra prueba más. La inseguridad. Se sentían pequeños y en realidad eran la tribu más pequeña en ese entonces. Pero de esa tribu pequeña Dios está llamando a este hombre. Gedeón, tú te levantarás, irás con tu fuerza. ¿Con mi fuerza? Yo no tengo la fuerza para levantarme contra este pueblo que nos oprime. Pero la mano del Señor era la fuerza de Gedeón. En Gedeón vemos cómo Dios, conforme a su propósito, fue trabajando la fe de este hombre. Y podría llamarse a esto una fe progresiva, una fe que va creciendo. No tenía la fe, pero Dios fue llevando a este hombre a poner su total confianza en él. A tal punto que le quitó el ejército de hombres que llevó y solo lo dejó con 300 hombres, con los cuales Dios le dio la victoria sobre los madianitas. Todo lo que Dios quería de este hombre era que creyesen que Dios le iba a dar la victoria. Y en esto es que tenemos que confiar que si Dios es que te dice ve, Él no solamente te dice ve, Él también sube contigo. Dios no solamente le decía a David, ve y sal a guerra contra los filisteos. No, Dios también le decía, yo te daré la victoria contra los filisteos. Es que por eso es que siempre se ha dicho, el Dios que llama es el Dios, porque Él nunca deja solo a nadie. Dios no va a llamar a ningún hombre a ministerio y lo va a dejar correr solo en un ministerio. Dios no va a llamar a nadie a una misión y va a dejar que el hombre haga la misión sola. El hombre con los miedos haría que la misión fracasara. Pero el poder de Dios sostiene al hombre. El poder de Dios sostiene a la mujer. Y la mujer, aunque muchas veces no esté dudando, el mismo Dios la levanta y dice, yo estoy contigo. Le recuerda, yo no te he dejado, yo no te he abandonado, yo no te he desamparado. Acuérdese que Moisés tuvo miedo. Habían pasado muchos años desde que huyó de Egipto. Y que ahora tenía que regresar. Solamente regresar es para llenarse de miedo. Pero no solamente tenía que regresar, tenía que ir y pararse delante del faraón y decirle así de la nada, te traigo un anuncio. Pero Moisés, yo tengo 40 años que no te veo. Di hola por lo menos. Moisés llega con un anuncio. Así dice Jehová, Dios de los ejércitos, deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore. Pero Moisés, hace unos años atrás tú saliste de aquí corriendo porque mataste uno. Y ahora tú vienes aquí a darme órdenes. Moisés tenía miedo. Pero ¿cómo fue que Dios le dijo? Yo voy contigo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Yo voy contigo. Señor, ¿y qué yo voy a decir? ¿Qué tú tienes en la mano, Moisés? Una vara, tírala al suelo. Yo no solamente voy contigo, mi poder lo voy a hacer manifiesto delante del faraón. No solamente eso, para ponérselo más claro, Dios le dijo, te haré Dios delante del faraón. Padre eterno. Por eso era que cuando ese hombre hablaba, sucedían cosas grandes.
El Dios que te llama es el Dios que va contigo. Gloria a Dios. Era fuerte la misión, pero más grande era Dios. Santo es el Señor. El temor llega a todos. El miedo llega a todos. Y más cuando se trata de una misión. Sea en lo que Dios llame al hombre. El temor puede paralizar el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero qué bueno es Dios que es con nosotros en esta carrera. Por eso tenemos que estar, como decíamos el domingo pasado, persuadidos, confiados. Aquel que empezó en nosotros la buena obra, Él la terminará. Sepa usted que el Dios que lo llamó a correr está corriendo con usted. El Dios que te llamó a correr está corriendo contigo. Te ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que te guíe a toda verdad y justicia. El Dios que te ha llamado a pelear es el Dios que pelea contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Podemos ver también una fe progresiva en los apóstoles. La noche que Jesús fue entregado, los discípulos se fueron, lo abandonaron. Vemos que Pedro, por miedo, negó a Jesús. Un miedo se había apoderado de ellos. Pero estos mismos hombres que una noche temieron y que dejaron a Jesús solos, fueron hombres que más adelante dieron testimonio de su resurrección. Y llenos del Espíritu Santo, predicaron el Evangelio ante todo tipo de oposición. Hombres que una noche temieron por sus vidas, más tarde se hicieron mártires por causa del Evangelio. Muchos hablamos y predicamos de la incredulidad de Tomás. Aquel que decía: yo no lo creo a menos que yo vea sus heridas y ponga mis manos. Tomás, el incrédulo, después de ahí usted no encuentra más. No fue que desapareció, Dios lo quitó del apostolado. No. Luego que fue lleno del Espíritu Santo, la historia cuenta que Tomás llegó hasta la India llevando el Evangelio, anunciando que Jesucristo había resucitado de entre los muertos y que Él fue testigo de su resurrección. Aquel incrédulo ahora tenía convicción, tenía fe y estaba lleno del Espíritu Santo y llevó el Evangelio a la India. Y aquel que un día no creyó, murió como un mártir en la India, predicando el mismo Evangelio. Yo vi a Cristo resucitado. Yo vi al unigénito resucitado. Yo vi al Hijo de Dios que resucitó. Yo vi sus heridas. Amén. Aleluya. Dios hace una obra en todos nosotros. Aleluya. Hablando de Pedro, ¿verdad? Niega a Jesús por miedo cuando le dice: yo te he visto con él. Ay, no, tú estás equivocado. Sí, yo te he visto con él. Ay, no. Todos tenemos barba, todos nos parecemos. Ese no era yo, tú estás equivocado. Que sí, que era tú, que no. Aleluya. ¿Quién se convirtió? Pedro. Uno más que se hizo mártir por el Evangelio. Entendamos lo que está pasando aquí, ¿verdad? En su caminar con Jesucristo experimentaron miedos. Una vez que Cristo se va y tienen al Espíritu Santo, hay un poder en ellos que lo lleva a confrontar los miedos diarios. Cuando a Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio y le prohibieron predicar el Evangelio en nombre de Jesucristo, Pedro le dijo con mucha audacia, con mucho denuedo: obedeceré yo a los hombres por encima de Dios. Y cuando llegaron y se reunieron con los demás hermanos, oraron allí, dijeron: Señor, llénanos del Espíritu y ayúdanos a seguir predicando el Evangelio ante la oposición. Es decir, la oposición no lo perturbó,
no se paralizaron, dijeron: danos más para que sigamos anunciando más. Aleluya. Esa es la obra que Dios hace en el hombre. Todos los hombres que Dios llamó, todos tuvieron miedos. Jeremías, te llamo para que... Ay, Señor, yo soy un niño. No digas que eres un niño, porque toda palabra que Dios ponga en tu boca, tú has de anunciarla. Todos hemos tenido que combatir con el miedo, pero no lo hacemos solos. Lo hacemos con el poder de Dios. Lo hacemos con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cómo no también hablar de la fe de Pablo? Le dieron a este hombre una profecía. Le dijeron: no descienda a Jerusalén por lo que te va a suceder allí. Pablo no dudó escuchando estas palabras, porque él estaba decidido en descender a Jerusalén. Mira la profecía, Hechos 21, verso 11. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón a quien pertenece este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Uno sin fe reprende primeramente por lo menos 2 horas, hace una guerra espiritual, y lo segundo que haría es no ir a Jerusalén. O otro sin fe también diría: eso no fue Dios que habló, eso fue el diablo, me está tendiendo una trampa. Aleluya. Y más en estos tiempos donde toda profecía nada más son buenas. Imagínense que un profeta le diga a una persona o a un creyente de ahora: esto es lo que te va a pasar cuando descienda allí. Lo reprende y le dice: falso profeta, Dios no está contigo. Los hermanos que estaban allí, cuando escucharon estas palabras, le rogaron a Pablo para que no fuera a Jerusalén. Mire lo que Pablo le dice: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque estoy preparado no solamente para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es fe. Otros dirían: eso es estar loco, eso es ser fanático, porque así que le llaman a los creyentes, ¿verdad? Ustedes lo que son es fanáticos religiosos. No, es que esto es poder de Dios. Para ti esto es locura, para ti esto es fanatismo, para ti esto es insensatez. Para mí, que creo, esto es poder de Dios. Hay que tener fe y decir en el momento: no me quebranten el corazón, no me hagan desistir de lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. No me hagan desistir, no me quebranten el corazón. ¿Porque lloran? ¿Acaso ustedes no saben que no solamente estoy dispuesto a ser atado, yo estoy dispuesto a morir por el evangelio que yo estoy predicando? Aleluya. Gloria a Dios. La fe en Jesucristo y la fe en sus promesas conquista los miedos de los hombres. Es la fe en Cristo Jesús la que nos da la victoria sobre los miedos que combatimos a diario. Es la fe en Jesucristo. Como creyentes nosotros tenemos que vivir confiados, aunque el mundo no viva confiado. El mundo tiene pánico, el mundo tiene miedo ante la mala noticia. El creyente no tiene que tener, porque ya Jesús dijo: vendrán estas cosas, pero ustedes no se turben. Estas cosas son necesarias que acontezcan, pero que no se turben sus corazones. ¿Por qué? ¿Cómo yo no puedo turbarme si se habla de una tercera guerra mundial? ¿Cómo yo no me voy a turbar si se habla de una pandemia, o si se habla de cosas amén, que destapan miedo, que infieren miedo en nosotros? ¿Cómo yo no voy a temer?
poniendo mi mirada en Jesucristo. En el mundo tendréis aflicciones. Él también nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. La paz de Cristo no es una paz temporal, es una paz que permanece. Cuando nosotros buscamos shalom, paz en hebreo, significa que Dios da paz a la mente, al corazón y a todo nuestro ser. Dios hace que todo nuestro ser esté tranquilo. Porque puede hacer que estemos sentados, pero la mente está pensando: ¿y qué va a suceder? Y esto va a crear una ansiedad, una preocupación constante, un afán. Pero el Señor llena la mente de paz. Qué bueno que el Señor le da mente a nuestra paz, porque nuestra mente corre millares en cuestiones de segundos. Nuestra mente, sin saberlo, está programando cómo yo voy a escapar, qué yo voy a hacer, dónde me escondo, dónde me refugio, qué hago. Y todo eso causa ansiedad. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice que Él guardará nuestra mente en Cristo Jesús, y a nuestros corazones le dará paz. Aleluya. Pero también conocemos, además de la fe, el amor de Dios. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera. Wow, usted no tiene que reprenderlo eso. El perfecto amor de Dios en nosotros echa fuera. Porque el temor proviene ¿de dónde? De la desconfianza. Y el que teme, entonces no ha sido perfeccionado por el amor de Dios. Aleluya. ¿De dónde proviene el temor? De la desconfianza. Juan escribe en esta carta que en el día del juicio el creyente no tiene por qué tener temor. Juan les habla a los lectores de que tengan confianza en ese día. Nuestra confianza, iglesia, viene por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados para reconciliación con el Padre. Por este amor, por el sacrificio, no hay por qué tener miedo ante aquel día. Ahora bien, el hombre que no ha sido perfeccionado en este amor, sí puede temer de aquel día, pero no la iglesia, no el creyente. Porque nosotros sabemos que hemos sido reconciliados con el Padre en la muerte de Jesucristo. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo de que si sonó la trompeta o no. No tenemos que tener miedo ante aquel día que nos vamos a presentar delante del Padre. O sea, ¿por qué? Porque usted no va conforme a usted. Usted va a ir conforme a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, por eso es que el creyente no puede tener miedo. Se habla del juicio. Entienda esto. Cuando se habla del juicio, váyase a la palabra y usted entienda. Hubo uno que fue enjuiciado por mí, y sobre él cayó la ira de Dios. Él fue castigado por mis pecados para que yo sea en él justicia delante de Dios. La iglesia no puede tener miedo al juicio de Dios, porque el juicio de Dios está reservado para los hijos de desobediencia. Acuérdense lo que dice Pablo: antes nosotros éramos hijos de la ira, ya no. Ahora somos hijos reconciliados mediante la sangre del Cordero. Y si el Padre que quitó la ira en Cristo Jesús, ¿por qué tú vas a tener miedo si ya Él perdonó tus pecados? Pero todo radica
en lo que Juan dice. El temor es producido por la desconfianza y en todo aquel que no ha sido perfeccionado por este amor. El creyente que tiene miedo al juicio es por una razón. No se siente salvo, no reconoce la obra de Dios en Cristo Jesús en la cruz. El creyente que está inseguro de su salvación no ha conocido el amor de Dios. El creyente tiene que estar seguro de su salvación por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no temo de la muerte ni temo del juicio, porque ya en Cristo hemos sido justificados. Aleluya. Hemos conocido un amor que quitó de nosotros la ira que cayó sobre Jesucristo. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿por qué tener miedo si Cristo ya recibió el castigo? Hoy hemos recibido una fe que conquista el mundo. Hemos recibido una fe que vence, y es la fe en Jesucristo nuestro Señor. Dios te bendiga, iglesia. Ponte sobre sus pies. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Tú eres grande y poderoso. Tú eres grande y poderoso. Santo es el Señor nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen y creen que ya no son esclavos del temor? ¿Cuántos lo dicen? Yo no soy esclavo del temor. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Por qué usted no es esclavo del temor? Porque somos hijos de Dios. Aleluya. Dice Primera de Juan capítulo 5, hablando de la fe que vence al mundo: todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendra, ama también al que es nacido de él. En esto sabemos nosotros que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y ponemos por obra sus mandamientos. Porque en esto consiste el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quiénes son los vencedores? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los conquistadores? Los hijos de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Ya no somos esclavos del temor, porque somos hijos de Dios. Levanta tu mano y adora a Dios. Gracias, Señor. Ya no soy ¡Cántalo! un esclavo del temor. No podemos vivir esclavizados del temor. Yo soy Hijo de Dios. Si te sientes hijo, no hay por qué temer. No soy un esclavo del temor. Aleluya, el temor ha sido vencido. Yo soy Hijo de Dios. Ya no soy un Aleluya. esclavo del temor. Decláralo con confianza, aleluya. Yo soy Hijo de Dios. Ya no soy. un esclavo del temor. Antes vivíamos en el miedo, ya no. Somos libres. Somos hijos del Dios Altísimo. Ya no somos. Ya no somos. Dios ha quitado toda inseguridad de nosotros. Él ha vencido toda inseguridad en nosotros. Gracias, Padre, por tu amor.
perfecto amor, que ha echado fuera de nosotros todo temor, Señor. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Hijo, vamos, cántalo, iglesia. Abriste el mar para que Que yo camine. tu amor ahogó todo el temor. Sí, Señor, sí, Señor. Me rescataste y Yo cantaré, Hijo de Dios. Gracias, Señor. Iglesia, ya no estamos rodeados de tinieblas. La luz de Cristo nos ha resplandecido. Ya las tinieblas no nos rodean. Somos un pueblo alumbrado por la luz de Jesucristo. mi Padre, Ya no hay temor. mi Padre me Ya no hay miedo. Ya no hay miedo. Es todo sombra. yo soy su hijo. Es todo sombra. Porque Cristo venció. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú, Jehová, Soy su estás conmigo. Y tú me haces vivir confiado. Padre, Gracias, Señor. mi Padre Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este amor, yo soy por esta fe y por la luz que has hecho alumbrar en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Padre, salimos de este lugar en tu cobertura, en tu gracia, en tu poder y en esta confianza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde.